Bueno, buenos días a todos. Si Cristo no llena nuestro corazón, el vacío que hay se intenta llenar inútilmente con cualquier otra cosa que esta sociedad nos ofrece. Voy a repetirlo. Si Cristo no llena nuestro corazón, el vacío que hay se intenta llenar inútilmente con cualquier otra cosa que esta sociedad ofrece. Habíamos anunciado que íbamos a tener hoy una charla, más que una predicación, aunque no sé qué es lo que es exactamente, pues es un poco especial por el tema. Queremos hablar de sexualidad. Sexualidad y otras cosas como pornografía, etc. Me gustaría empezar aportando algunos datos para que veáis que en este asunto de la sexualidad cada día van saliendo noticias y editándose o publicitándose estudios que se han hecho y que nos dan información de lo mal que va este país en esta materia. De hecho, voy a citar un artículo de un periódico del País Vasco en el que se menciona el comentario de unos pediatras que dice que hemos fracasado en materia de sexualidad. La sociedad en la que estamos, dicen los pediatras, que hemos fracasado. El título del artículo, de esa frase que estoy mencionando, dice: el porno, es un artículo de hace 2 meses, en febrero. El porno dispara las enfermedades venéreas entre los adolescentes. Este era el titular en ese periódico del País Vasco. Ese titular, La Vanguardia lo replica también y otros medios. Dice: las infecciones de transmisión sexual se han duplicado entre los adolescentes. Y hay unos subtítulos en los que se dice más todavía sobre el tema. Dice: los pediatras alertan de que el sexo banal y de dominación es el modelo de los adolescentes, lo que reduce el uso de preservativos y aumenta las relaciones promiscuas y de borrachera. Esto no lo está diciendo un evangélico, retrógrado o moralista, lo dice la prensa de nuestro país. Lo dicen pediatras, lo dicen sociólogos, lo dicen gente que están estudiando el tema. Hay otro titular, que es el de La Vanguardia, el subtitular, que dice: los médicos relacionan el aumento de prácticas sexuales de riesgo, pensando en los adolescentes, con la generalización del consumo de porno en Internet. Esto es unos titulares de la prensa en febrero que hacían alusión a un estudio de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia en la que se afirmaba que las enfermedades de transmisión sexual se habían doblado entre el 2016 y 2019 en ese grupo de edad de los adolescentes. ¿Vale? En ese estudio había un médico, Félix Notario, que es el presidente de esa Sociedad de Medicina, que advierte que más del 50% de adolescentes entre 14 y 17 años ven pornografía regularmente. Y en el mismo artículo se relaciona el consumo de pornografía no solo con enfermedades de transmisión sexual, que era el estudio inicial, sino con los embarazos deseados y con la reducción de la edad media de inicio en las relaciones sexuales en los jóvenes. Hace 5 años la edad media estaba fijada en 15 años, cuando un adolescente empezaba a tener relaciones sexuales. Ahora eso ha bajado hasta los 13 años y pico. Todo eso son lo que hemos cogido de la prensa, no es cosa que nosotros estamos diciendo. Hay un estudio en la Universidad de las Islas Baleares que entrevistaron a 3.000 jóvenes más mayores, no era esa franja de edad, en el que el 87% de jóvenes chicos y 55% de chicas acceden a imágenes de pornografía desde su móvil con regularidad, y un 14% en ese estudio consume a diario. También se decía que un 25% de esos 3.000 jóvenes encuestados vieron imágenes
de pornografía cuando tenían menos de 13 años, incluso con 8 años. Hay un documental de la 2 que a mí me gustaría recomendaros que lo podáis ver para mayores de 18 años o 16 años. No es un documental para que lo vea todo el mundo, pero es un documental de investigación. Voy a poner un minuto de ese documental para que veáis la historia de un niño, es el testimonio de un chico americano que coincide con esto que el profesor Ballester de la Universidad de Baleares detectó en su estudio en cuanto al 25% de jóvenes. Se trata de un niño de 13 años que es adicto al porno con 13 años y que su primera imagen fue con 8 años y que con 9 ya se levantaba a las 7 de la mañana para ver porno antes de ir al colegio, a la EGB, a primaria, ¿vale? Entonces vamos a escuchar eso. Este es el documental. Os lo recomiendo que lo podáis ver, sobre todo los padres, para tomar nota. Yo estaba jugando a un juego muy divertido en el que tienes que saltar cosas con la pelota roja y de repente apareció una ventana en una esquina. Hice clic en ella y era una página porno. Yo pensé, vaya, qué raro. Así que hice clic en la X y seguí jugando. Y aunque solo vi eso unos segundos, no me lo pude quitar de la cabeza en todo el día. Al principio sientes un poco de ansiedad, pero piensas que es curiosidad, no ansiedad. La adicción de verdad empezó en tercer curso cuando tenía 9 años. Yo quería hacer lo mismo que hacían los mayores. Fue un chico algo mayor que él de esta calle quien le contó y le enseñó algunas cosas. Puedes hacer esto, puedes hacer clic en esas ventanas emergentes. Él me dio algunos consejos para poder llegar directamente a lo que buscaba. Yo lo escribí en el ordenador y pensé, vaya, ahora lo entiendo todo. Se levantaba en mitad de la noche para ver pornografía. Se levantaba el primero por la mañana, antes que nadie, para ver pornografía. Yo entraba en Google Images porque, bueno, simplemente es el mejor sitio para buscar la foto que necesitas para lo que sea. Escribes las 3 letras y ya está, ya lo tienes. Me llamo Joseph y tengo 13 años y soy un adicto al porno rehabilitado. Gracias. Si quieres, ya que estamos, puedes poner la imagen del libro. Es otra recomendación. Es un libro de un hermano de Argentina que se llama así, La verdad sobre la pornografía, que lo hemos leído. Hemos estado haciendo un curso, Benjamín y yo, sobre una iglesia libre de porno. Fueron 8 sesiones de formación en el mes de febrero-marzo y este era el libro de texto. Así que también es muy recomendable en Amazon, lo podéis encontrar. Y yo al menos no había leído hasta este momento un libro tan completo en cuanto a toda la información que ahí se da. En ese estudio, volviendo a los datos que estábamos mencionando antes de la Universidad de Baleares, ese profesor Ballester decía que le preocupaba del estudio que habían hecho el porcentaje de jóvenes que después de la pornografía acaban consumiendo prostitución. No es un porcentaje en números muy elevado, pero como el porcentaje de consumo de porno sí lo es, ese porcentaje pequeño es muy grande, un 5 y pico %. Hay otro estudio en la Universidad de La Laguna en Canarias, Esther Torrado, que hablando del mismo tema, dice que la pornografía y la falta de educación sexual acentúan que los jóvenes canarios vean la prostitución como forma de ocio. Es decir, que igual que van al McDonald's, van a consumir prostitución. Y ella lo relaciona esta profesora de la Universidad de Canarias, la pornografía y la falta de educación con ese consumo. ¿Sabéis que el informe de la ONU en 2008 sitúa a España como primer país de Europa en consumo de prostitución? No sé si lo sabíais. Y el tercero del mundo. Y en ese estudio en Canarias, he dicho antes, que se relacionaba el consumo de pornografía con la prostitución y eso en el curso tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de una misionera que trabaja en Valencia hablando con prostitutas en el polígono industrial para poder rescatarlas de ese mundo y ella nos contaba en el curso cómo los jóvenes que ven pornografía luego van a ver a las prostitutas y les piden que les hagan lo que han visto en un vídeo y le llevan el vídeo
del porno. Entonces dicen, oye, que quiero esto, ¿no? Que hagas el pino y tal. Entonces es como algo que va en aumento, el hecho de que los jóvenes... hay otro artículo de jóvenes universitarios ya del 2016 o 2017 que leí en Barcelona, que también se habían aficionado al tema de no solo la pornografía, sino el ir con prostitutas, porque es mucho más fácil, es un sexo más fácil que el tener que relacionarte y conquistar, etcétera, etcétera. Nuestro artículo, el que mencioné al principio del Correo del País Vasco, avisa, el que escribe el artículo, de la relación entre pornografía y abuso sexual, violaciones en grupo, lo que llamamos manada. Sabéis que en España hay ahora mismo 101 manadas judicializadas y esta semana hemos tenido más noticias, por desgracia, en Valencia, en Burjasot. Hay un grupo de menores de edad que han violado en grupo a una niña de 12 o 13 años. Eso ha sido esta semana. Es una cosa que está en aumento y que los que escriben esto lo relacionan con el consumo de pornografía. En la misma noticia de Valencia, la delegada del Gobierno dice, triste noticia, que ha lamentado, que ha insistido en que no puede ser que los adolescentes se eduquen en el sexo en base a la pornografía. Y es curioso aquí, porque es una llamada a los padres. Luego, eso fue a última hora ayer y ya no añadí más datos porque son muchos datos. La jueza que ha puesto en libertad a los menores en su escrito hablaba del entorno sin normas y de permisividad de los chicos. Hay muchos que el fiscal ha recurrido esa medida porque los ha dejado en libertad. Pero es curioso que en el escrito de la jueza mencionara el entorno sin normas y de permisividad de los chicos que han violado en grupo a esa niña. Así que son muchos datos que demuestran lo que empezamos diciendo al principio, de que lo que dicen los pediatras, que lo dicen ellos, estamos ante un fracaso de la sociedad en general en materia de sexualidad. Y no lo dice un cristiano moralista, lo dicen los médicos, lo dicen los que estudian, etcétera, etcétera. Ahora, la consecuencia de la pornografía no se acaba aquí, porque también ya hay estadísticas del divorcio a causa del consumo de pornografía, normalmente en los hombres, normalmente. Cuando se hablan de estos estudios, normalmente son hombres, aunque no solo. Pero en el caso de un divorcio, personas casadas, en el caso de personas casadas, la pornografía puede llevar al divorcio. ¿Por qué? Porque la esposa lo vive como una infidelidad, ¿no? Que el marido esté mirando a otras mujeres mientras se masturba compulsivamente. O, por ejemplo, puede ser peor todavía porque el marido, digo marido porque es lo que más hemos escuchado, pero también podría ser una mujer, se convierte en un adicto al porno que al final quiere que la mujer haga lo mismo que ve en las imágenes. Esto ocurre. O al final necesita más adrenalina y se acaba siendo infiel él porque busca a otra mujer que le dé más adrenalina, ¿no? Por lo que sea. Hay incluso hombres que después de consumir pornografía han agredido a sus esposas por lo que ven en el porno, etcétera, etcétera. El porno está claro que contribuye a perder la sensibilidad y a aceptar la violencia y el maltrato a las mujeres, contribuye a ver como normal la degradación y la utilización del cuerpo de las mujeres como objetos, en la mayoría de los vídeos que se suben a las redes. Y además distorsiona la realidad de la sexualidad. Yo escuché barbaridades hace años de profesores que decían que el porno podía ser un instrumento para que los jóvenes aprendieran algo sobre las relaciones sexuales. Ahora ya no lo dicen, Ahora ya todo el mundo está de vuelta de eso en poco tiempo porque se han dado cuenta de la barbaridad que era eso. Porque el sexo no tiene nada que ver con el porno. O sea, la pornografía no es sexo, no es sexualidad. Es otra cosa, es violencia, es egoísmo, es etcétera, etcétera, pero no es. Pero distorsiona esa realidad. Fijaos en el estudio que antes citaba de Ballester, este profesor de la Universidad de Baleares, decía que algunos adolescentes que habían confesado, jóvenes que habían confesado tener relaciones sexuales, decían que habían intentado asfixiar a su pareja porque lo habían visto en un vídeo pornográfico y habían asumido que eso es normal,
que esa es la manera en la que se tiene sexo con una mujer, asfixiándola o, decía más datos, escupiéndole o pegándole, porque lo ven. Entonces, cuando algo se ve repetidamente en una temprana edad, al final se te queda en la cabeza y entonces es lo que se hace, ¿no? Con lo cual se distorsiona. Y es que es verdad que lo que se mete en la mente afecta a lo que pensamos y a cómo actuamos. Esto lo dijo también el Gerson hace 2 domingos cuando predicó el texto de Efesios que nos tocaba y nos hacía la pregunta de qué es lo que le metemos a la cabeza a nosotros, de qué nos alimentamos, qué miramos, porque eso es lo que hace que formes un pensamiento, una idea en esta materia completamente equivocada de lo que es la sexualidad. El consumo de pornografía, en el estudio se dice que, en el estudio que han hecho, que aumenta exponencialmente, o sea, no hay un aumento ya, o sea, es un aumento brutal. Dice que hay en el portal pornográfico más visitado, que creo que muchos sabréis cuál es, no digo porque seáis adictos, pero porque lo hemos leído en la prensa, hay 3 millones de visitas cada hora, 3 millones de personas que miran ese portal de pornografía cada hora. Y todo eso tiene unas consecuencias porque se mencionan pues, que entonces la mitad de los hombres que ven pornografía no usan preservativo, que algunos quieren el sexo en grupo, 18%, 13% de hombres quieren grabar en vídeo sus relaciones. Todo eso a partir del consumo de pornografía. Así que está claro que en este tiempo en el que estamos, la industria del sexo y la publicidad en general han llevado a la sociedad a ser una sociedad mega sexualizada, de manera que el sexo es Dios, es la meta, hay mucho sexo en todo, en las series, películas, publicidad. Si no es sexo explícito, es sensualidad, erotismo, desnudos, etcétera, porque todo eso vende. Y entonces estamos ante un problema y por eso pensábamos en que era bueno hacer el curso que hemos hecho y a la vez hoy tener una charla sobre este tema y luego tendremos unos talleres que os vamos a invitar como padres, vamos a tener talleres, vamos a traer a expertos para hablar de estos temas, ¿vale? Yo creo que no necesitamos más datos, hay demasiados datos, yo he recortado muchísimo para entender que debemos prestar atención a este asunto, como mínimo prestar atención. Pero yo añadiría, erradicar por completo el consumo de pornografía. Si tú eres un adolescente joven que estás escuchando esto, te animo a que dejes de hacerlo. Desde luego no es nada bueno y no te va a ayudar en nada. Todo lo contrario, va a traer muchísimos problemas. Y hoy tienes la oportunidad de eso. Ahora paso a modo predicación, ¿no? O sea, hoy tenemos la oportunidad en este asunto, si es que alguien está afectado por esto, de tomar una decisión de arrepentirte y dejar de ver pornografía. Puedes huir usando la palabra bíblica, huye de todo eso, sal de ahí lo antes posible, habla con alguien que te pueda ayudar, ese es un gran paso. Instálate filtros en el móvil, ordenador. Si eres padre o madre, esto es muy importante, ¿no? Fijaos que he puesto el vídeo a propósito. Así empieza el documental de la 2. Y es un documental hecho por quien lo ha hecho. O sea, no son evangélicos que están aquí en una tarima predicándole a gente que se porta siempre bien. O sea, son gente que intentan alarmar a los padres de la realidad en la que estamos con este asunto. ¿Vale? Así que los padres somos responsables de los límites, de enseñar, del control de los contenidos que se ven en Internet, de explicar el uso sano de la sexualidad, de leerte libros, de asistir al taller que haremos, que lo haremos. Hay talleres que se están haciendo para que los padres enseñen a niños de 5 años. No evidentemente con contenidos que no pueden ver, pero yo vi la clase de una profesora, una psicóloga de Perú, creo que era, buenísima, fue buenísimo. Si la podemos conseguir, aunque sea por Zoom, pero hablaba de ayudar a los niños a distinguir entre imágenes que son buenas, imágenes que no son buenas, ya desde 5 años de edad, porque van a estar sometidos a una presión muy fuerte. Se puede salir de la pornografía. Si veis el documental que hemos recomendado de la 2, hay una entrevista, hay entrevistas varias
a varios que fueron adictos, que ahora se han convertido en presidentes de una asociación que lucha contra la pornografía, ¿no? Gente que fue adicta y que casi estuvo a punto de destruir su vida y destruir su matrimonio, su familia. Ellos cuentan que pudieron salir. Nosotros creemos que se puede salir con la ayuda de Dios, de los hermanos de confianza, de ayuda profesional. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones radicales y no jugar con eso, ¿no? Sobre todo, tienes que, como hemos empezado diciendo, llenar el corazón y la mente de aquello que satisface de verdad. Porque en el fondo, al final, esto es el tema. El libro de Bustos, que es un líder de jóvenes que habla allí de esto, dice que en el fondo la clave para no ser adicto de nada es estar satisfecho con lo que realmente nos satisface en el fondo del alma. Con lo cual, Cristo es la solución definitiva a cualquier adicción que podamos tener. Se trata de llenar, pues, el corazón con aquello que te satisface completamente, que es Él, y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Así que hay oportunidad para el arrepentimiento y para la restauración en este asunto. Es posible que esto te genere preguntas, cosas que, bueno, en mi caso supongo que Benjamín también y puede que algunos más de aquí que hemos estudiado el tema, podéis hacernos las preguntas que queráis, podemos quedar, no hay ningún problema. Ahora, la pregunta que me gustaría hacer en esta segunda parte de la charla sería si existe otra manera mejor de entender la sexualidad, más correcta y con menos problemas que todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque es muy fuerte todo lo que estamos viendo. Es un desmadre total, absoluto. Y evidentemente que nos afecta a nosotros en nuestra concepción de la sexualidad, ¿no? Me gustaría decir 4 principios acerca de la sexualidad según la Biblia, y después de haber hecho este estudio un poquito, ¿no? Digo, ostras, qué suerte tenemos los cristianos. Puede que alguien que escuche esto, si lo estás escuchando o si lo escuchas luego cuando lea textos de la Biblia, dirás, ostras, qué carca el tío este y tal, ¿no? Pero mira, yo te digo que estoy convencido cada vez más de que el modelo bíblico de sexualidad es lo mejor que uno puede experimentar en cuanto a este tema y que lo que estamos viviendo en el mundo en que vivimos es lo peor que podemos vivir en cuanto a sexualidad. Por decir 2 cosas así muy generales, ¿no? El primer principio que la Biblia enseña, ¿sabéis lo que la Biblia enseña en cuanto al sexo, la sexualidad? Ya desde los primeros capítulos en el Génesis vemos que la sexualidad en el ser humano forma parte del plan de Dios, de la creación original de Dios, y por lo tanto es algo bueno. La sexualidad y el placer sexual, esto voy a decir porque a veces se ha asociado al cristianismo con un huir del placer sexual, ¿no? El sexo es solo para procrear. Que esto en algunos cristianos está en su mente, aunque luego no se practica en realidad, pero está en su mente. Pero la sexualidad y el placer sexual asociado a la sexualidad es bueno porque Dios lo creó y nos hizo así. De hecho, hay un libro, Cantar de los Cantares, que lo podéis leer, donde se habla del amor en la pareja, se habla de las caricias, se habla del juego, se habla de la atracción física, como algo normal, como algo bueno, como algo deseable, saludable en el marco del matrimonio. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos cuando se habla en una situación un poco particular, pero se habla de no negarse el uno al otro, y está hablando de la sexualidad en el matrimonio, de que no nos neguemos. ¿Por qué? Porque parte de ese principio de la bondad del sexo. Por lo tanto, el sexo, cuando alguien tiene deseo sexual, eso es bueno. Eso lo hemos hablado con los adolescentes, ¿no? Porque llegan las hormonas y descubren su sexualidad, su deseo sexual. A veces uno se siente como raro, o piensa que está mal, y no está mal. El deseo sexual es sano, natural, bueno. Menos mal que lo tienes, pues si no lo tuvieras serías un bicho raro. Tendrías que ir al psicólogo o que te chutaran algo para que te movilizaran las hormonas. Y lo mismo podríamos decir en el matrimonio. Y esto hay que decirlo también. Que el matrimonio me da la impresión a mí que a veces la pareja puede pensar que el deseo sexual de mi marido es como el deseo carnal del que habla la Biblia. El deseo sexual no es un deseo carnal. ¿Sabéis lo que estoy hablando? Los deseos de la carne, ¿os suena esta frase de la Biblia? Los deseos de la carne. El deseo sexual no es un deseo de la carne que haya que evitar.
En el matrimonio estoy hablando. Igual que el hambre, ¿no? Tú tienes hambre, es un pecado tener hambre. Tener deseo sexual y tener hambre forma parte de nuestra naturaleza, no es pecado ni es nada malo. Y si tenemos eso en la cabeza, habría que corregirlo. Porque viene de la creación de Dios. O sea, Dios nos ha hecho con esa capacidad. Por lo tanto, cuando en el matrimonio alguien de los dos tiene deseo sexual, eso es muy bueno, y el otro tiene que decir, pues venga, vamos a ello. Sí, no poner excusas, no que te duele la cabeza, no que estoy cansado, no. Porque eso es sano, es bueno. Gracias a Dios por el sexo, como lo dice la Biblia. Gracias a Dios, no es malo. En segundo lugar, hay otro principio y que me parece muy importante. La Biblia enseña sobre la sexualidad, ese concepto diferente que la Biblia enseña, que ojalá lo tuviera el mundo en el que vivimos, que el sexo es algo importante y trascendente. Fíjate qué frase más simple. La sexualidad es algo importante y trascendente. En los artículos que hemos leído se habla de la banalidad con la que los jóvenes están tratando el sexo. Los jóvenes están tratando el sexo como comer un donut. Si me apetece comerme un donut ahora, me lo como. Si mañana me como uno de chocolate, me lo como. Si por la tarde... Y así tienen relaciones sexuales con uno y con otro, sin usar nada. Da igual, no importa. Y juego con la gente y utilizo a la gente. Bueno, es así. Y luego se chulea de lo que uno ha conseguido. Ese concepto de banalidad que hay ahora es así. Quiere decir que se ha rebajado, la sociedad ha rebajado la importancia que tiene las relaciones sexuales. Y lo ha hecho a propósito para poder hacer lo que quiere con más facilidad. Antes había, incluso aunque fuera por un error de tipo religioso, antes había como un poco más de respeto, ¿no? No hablo de que el sexo sea tabú, no hablo de eso. Hablo de darle importancia, hablo de elevar la trascendencia que tiene. Hablo de no jugar con el sexo como si fuera cualquier cosa. La Biblia vemos que le da importancia al menos por tres cosas que voy a decir ahora. Vamos a ir a la Biblia. Bueno, aún no, pero leeremos el texto famoso que hay en la Biblia. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el texto más famoso que habla acerca de matrimonio, sexualidad? A ver, ¿quién lo sabe? Alguien tiene que saberlo. Génesis capítulo 2, versículo... ¿No? Yo me lo sé de memoria, ¿eh? Tendrías que saberlo y no porque sea curilla. 24, ¿de acuerdo? Génesis 2:24, se establecen los principios de matrimonio y sexualidad en el Edén. Bueno, lo que quería decir es que allí en Génesis lo que vemos es que Dios creó a Adán. No importa si tú crees o no que eso es verdad, aunque sea un mito, no importa, acuérdate de lo que queremos señalar como enseñanza. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Y hace una mujer, ¿no? Una compañera. Y entonces, esta necesidad de compañerismo que tenía Adán y después Eva, y de amor, que incluye la sexualidad, Génesis 2:24, ahora sí que lo podemos poner, indica cómo debía de ocurrir esto. Allí no dice que tienes que mirar porno, que te acuestes con la primera que veas, que juegues a... No, allí dice cómo tiene que ocurrir esta cuestión de la necesidad de compañerismo, de ser amado y de sexualidad también. Dice así la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el principio que muchos de vosotros conocéis, que luego Jesús cita en Mateo 19, el apóstol Pablo cita en Efesios 5 y el apóstol Pablo cita de nuevo en 1 Corintios 6. O sea, por lo tanto, es un texto fundamental para comprender esta enseñanza en cuanto a pareja y sexualidad. Lo que está diciendo ahí es que esa necesidad profunda del ser humano, que incluye la sexualidad, con la que Adán y Eva habían sido creados, se satisface en el marco de un compromiso total en una relación de pareja. Ese compromiso con el otro por amor que implica los pasos que se dan ahí. Dejar a los padres, dejar padre y madre, unirte a tu mujer o a tu marido, casarte y entonces, en ese orden, ser
una sola carne, que no solo incluye la unión sexual, es mucho más profundo ese concepto de una sola carne, pero la incluye también. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Fíjate si la Biblia le da importancia a la sexualidad, que establece un marco en el que esa sexualidad puede ocurrir sin ningún problema, satisfactoriamente, bajo la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, sin tener que estar pensando si estoy haciendo algo malo o bueno, nada. Es un marco que lo protege y es un marco exigente, porque no es solo que ames a una persona. Hoy en día, uno de los artículos decía, el sexo que hay hoy en día es sin amor muchas veces. Vas a una prostituta no es porque la ames. Ves pornografía no es porque ames a nadie. Es algo, incluso en las relaciones de discoteca, que hablaba de borrachera, sexo de promiscuo. No necesitas conocer a alguien para tener sexo. Tú puedes tener sexo y ya está. Y al día siguiente con otro y así. Mientras uses el preservativo, que eso es lo importante hoy en día, ¿no? Ahora, la Biblia entiende la sexualidad como algo que implica el alma, tiene implicaciones en la intimidad, se trata de estar desnudo completamente, no es solo físicamente. Y por eso, por todas las implicaciones que tiene el sexo, aunque uno no se lo crea, se le ha querido desvestir de eso para poder hacer lo que uno quiere. Pero la sexualidad, el sexo tiene esas connotaciones. Por eso la Biblia establece ese marco, ¿vale?, de compromiso mutuo. No es un amor, no es que yo amo a una chica y me acuesto con ella porque lo siento. No. Esto es lo que hace la gente. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que tienes que amar a esa persona hasta el punto en que estás dispuesto a casarte con ella y te casas. Entonces luego tienes el sexo. Yo os animo a las chicas y a los chicos a ser así de firmes. Hablando con una amiga de hace muchos años en el trabajo anterior, que ha tenido diferentes relaciones, dice que está harta ya de que todos los chicos se le acercan para tener sexo. Todos los chicos que se le acercan es solo por eso. Y si no hay sexo se van. O sea, van buscando, o a lo mejor le dicen que la quieren un poquito, la medio convencen, pero luego se da cuenta que solo querían eso. O sea, el amor del que estamos hablando en la Biblia no es eso. Es cuando llegas al punto de un compromiso total con una persona para hacerla feliz y entonces te casas con ella y entonces tienes la sexualidad, ¿no? Hay una segunda idea que nos hace pensar en la importancia que le da la Biblia al sexo. Fijaos que es un texto en 1 Corintios 6 que es un poco extraño. 1 Corintios 6:15, lo voy a leer. Es una situación extraña porque en la iglesia de Corinto parecía que había hombres que iban con prostitutas. Hemos hablado de la prostitución. Y iban con prostitutas, como vamos a ver, porque pensaban que era solamente un acto físico. Iban con una prostituta, luego volvían a casa con su esposa y como si no pasara nada, porque total, solo es un acto físico. Dicen, leyendo los comentarios, que eso puede tener que ver con el gnosticismo incipiente que había, en el que se pensaba que lo material y lo físico no es de valor, no importa, lo material y lo físico no importa. Entonces el sexo es como algo del cuerpo, no importa, no tiene importancia, ¿no? Lo espiritual sí tiene importancia. Dice aquí, dice el apóstol Pablo, les corrige, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, una prostituta? De ningún modo, dice Pablo. Y este versículo es importante. ¿O no sabéis que el que se une sexualmente con una prostituta, una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que no es solo un acto físico, y este es el principio que me gustaría que tuviéramos claro. Igual lo teníamos claro ya, pero hay que repetirlo. La Biblia habla de la importancia de la sexualidad porque provee el marco que hemos dicho, que es un marco de mucho compromiso, pero también le da importancia porque lo define como algo que va más allá de un acto físico, de un placer sexual. El sexo es más que un placer sexual. No sé si lo sabías. Si no sabías, ya lo sabes. Por eso no se hace de cualquier manera ni con cualquiera. Porque une, por eso dice allí, es el que se une,
con una ramera, es un cuerpo con ella. ¿No sabéis que es así? Es un cuerpo porque los dos serán una sola carne, que no es solo la cuestión física, es también la cuestión del alma, ¿no? Me acuerdo una conversación con una chica que vivía con un hombre, estaba probando a ver si le salía bien, ¿no? Esto hoy en día también se hace, vamos a probar a ver si nos va bien juntos, y si va bien juntos ya. Y yo tenía libertad para preguntarle y le pregunté si tenía relaciones sexuales con su pareja, con la que no estaba casada. Me dijo que no. Dijo que sí, tenía relaciones sexuales. Y entonces le dije, ¿pero has decidido casarte con ese hombre? Me dice, no, porque no lo tengo claro aún. No lo tengo claro. Tengo dudas de si me conviene o no me conviene. Entonces yo le dije, claro, porque yo soy así. Entonces yo le dije, o sea, tienes dudas de si te quieres unir con este hombre, pero te unes con este hombre, sexualmente hablando. Tienes dudas, no estás segura, igual lo dejas, pero tienes claro que sexo sí puedes tener. Quizá es por esta cuestión del concepto físico, de que es un acto físico, ¿no? Pero la Biblia enseña que no es un acto físico, es un acto que incluso tiene su misterio. Se trata de la conexión profunda, íntima, entre dos personas. Y ese es un concepto que hemos de rescatar. Es algo que te conecta vitalmente con alguien. No se puede, por lo tanto, ir a la ligera con esto. Y esto tenemos que enseñarlo. De hecho, fíjate si esto es verdad. Algunos dirán, pero es mentira. La gente sabe que es mentira. Porque ¿cómo viven los matrimonios cristianos o no cristianos hoy en día la infidelidad de tu pareja? ¿No pasa nada porque es un acto físico? Bueno, pues con quien quieras tú, ¿no? Acuéstate con quien quieras. Total, es un acto físico. No creo que se viva así. Hemos dicho que la pornografía incluso, que es ver imágenes, ya constituye la razón para un divorcio. Pues imagínate, se siente como una traición, ¿no? Se siente como algo que te están tocando dentro del alma. No es un acto físico que uno hace, ¿cómo te ha ido? ¿Bien con la chica? Bien, no. La mujer o el marido no se van a poner así de contentos. Porque es mucho más. Este es el ejemplo o el argumento para decir que esto es así, ¿no? Y en último lugar, quizá esto no le podré dedicar tanto tiempo. En último lugar, hemos dicho, la Biblia tiene un concepto de la sexualidad en la que se le da importancia por el marco que se establece para poder tener relaciones sexuales, porque se tiene este concepto de que la sexualidad no es solo un acto físico, es algo que busca la conexión íntima entre dos personas como expresión del amor. Y luego la Biblia nos enseña también que se le da importancia a este tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque condena la práctica sexual que no se ajusta a ese marco. ¿Sí? Hablar así de esto igual no gusta tanto, pero la Biblia habla. Entonces, el concepto de sexualidad nos está avisando no solo de que hay un modelo correcto, sino de que hacerlo conforme a un modelo incorrecto no le agrada a Dios, lo condena, se condena. Dice 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, podríamos decir los que han hecho del sexo un dios, ni los adúlteros, los que son infieles a sus mujeres, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que son los que tienen práctica sexual homosexual, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Con lo cual es una palabra dura, es una palabra fuerte. Está avisando no solo de pecados sexuales, sino de otros, porque no solo el pecado sexual es pecado. A veces hemos elevado el pecado sexual a una categoría que no tienen otros pecados, ¿no? Y en realidad cuando mentimos, eso también desagrada a Dios. Cuando robamos, desagrada a Dios. Cuando estamos criticando, eso desagrada a Dios. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Lo hemos leído aquí. Y dice el texto que esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y en esto que estamos mencionando, ahora hay un texto que
si estás atento, si estás dormido, despierta. No sé cuántos jóvenes habéis ido de fiesta esta noche, que había fiesta mayor aquí, pero ahora despiértate, porque joven o no joven, ¿eh? El versículo que viene ahora es un texto que tiene que ver con el tema de la pornografía, en mi opinión. Son unas palabras de Jesús y es una cuestión súper importante para el tema que estamos considerando. Jesús sube el listón. ¿Verdad que estamos en este punto de que la Biblia condena la práctica sexual que no es conforme al marco establecido por Dios? Pero Jesús eleva ese listón. Dice Mateo 5:27, hablando del adulterio, de la infidelidad sexual en el matrimonio, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y es correcto, porque conforme a la ley, conforme a la sexualidad bíblica, el adulterio no es correcto. Y conforme a la lógica tampoco lo es. O sea, que vaya, que a nadie le gusta eso, si estás casado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, atentos a este dato, porque tiene todo que ver con nuestro tema. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y fíjate si le da importancia a Jesús a esa mirada y a lo que luego la mente puede fabricar en la mente, que dice, por tanto, si tu ojo con el que miras te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, no sé por qué la derecha, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es muy radical esto, ¿no? ¿No suena radical? Ahora, ¿por qué tanta radicalidad en Jesús con esta cuestión de la mirada y de lo que se piensa? Pues dice, ya adulteró en su corazón. O sea, el adulterio físicamente, pues es eso, físicamente, ¿no? Cuando un hombre, una mujer casados se acuestan con otro que no es su mujer, es adulterio, físicamente. Pero Jesús está diciendo que cuando miras y codicias, eso también es adulterio. Cuando tú miras a una mujer y la desnudas, o a un hombre, yo hablo como hombre, ¿no? Pero las mujeres pues también pueden tener ese problema. Miran y desnudan mentalmente a una mujer en las fantasías sexuales que uno tiene y se acuesta con esa mujer en su fantasía sexual, ya está cometiendo adulterio. Y lo interesante de esto es que Jesús está yendo a la raíz del problema. A la raíz del problema. La raíz del problema empieza con un tipo de mirada. Y aquí, claro, yo como soy hombre y sé en qué sentido me supone una tentación o no, me puedo dirigir a los hombres, que es algo que hay alguno aquí que no, sospecho que pocos, pero hemos de reconocer que nos supone una tentación mirar, ¿no? Otra cosa es que tú te dejes controlar por esa mirada y remires y mires y requete mires y luego te produzcas en la cabeza toda una fantasía. Pero tenemos que tener aquí un toque de atención, porque en la mirada, o sea, tenemos que poder mirar de forma diferente a una mujer. Tenemos que poder mirar de forma diferente. Tenemos que poder parar la mirada en el momento en que uno capte que pueda tener una tentación o una mirada que sea lujuriosa, lasciva. Son pecados de la mente que están en la Biblia, ¿no? La lujuria y la lascivia están ahí. No es un pecado de ejecutar el adulterio, pero está en la cabeza. Porque en la mente, luego uno se calienta la cabeza. Primero miras, luego te calientas la cabeza y luego acabas pues en lo que sea que se acaba. En este caso Jesús está diciendo, allí empieza realmente el adulterio. Ahora, fijaos que esto que estamos diciendo ahora, que igual despierta algún comentario tipo, hombre, que exagerado, ¿no? La mirada, el pensamiento, si nadie ve nada, bueno, se nota, cuando miramos como miramos. Pero bueno, aunque sepas disimularlo,
Pero podrías decir, no es tan importante esto. Ahora, fíjate lo que estamos viendo, analizando hoy. Ahora resulta que los que saben de estos temas, los artículos que hemos mencionado, lo que están diciendo es que los adolescentes y jóvenes están aprendiendo educación sexual con la pornografía, que es lo que se mira y luego se mete en la cabeza. Están diciendo que está relacionada la violación en manada, en grupo, está relacionado con lo que ven y piensan. Está relacionado la enfermedad venérea, el aumento, con lo que ven y piensan, porque no le dan importancia. Está relacionado el adelanto en la edad sexual, en el inicio de las relaciones sexuales, por lo que ven y piensan. Lo están relacionando ellos. Y Jesús lo relacionó hace 2000 años. Entonces hay una gran contradicción en esta sociedad. Uno de los artículos que leímos en el curso me gustó mucho, pues un activista en contra de la pornografía, pero él decía que, ¿os habéis dado cuenta de lo que está pasando cuando, por ejemplo, ha pasado en Burjasot y la telediario tú ves la noticia, o en Granada, que han violado en grupo a otra chica de 22 años, 4 hombres, al salir de la discoteca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción social? Manifestación, gritos en contra. Este articulista, muy bueno, decía, la misma fuerza con la que gritas en contra de eso, que es un crimen, y muy poco castigado, en mi opinión, a que me ha salido la cosa esta. Yo castigaría de otra manera a los que violan a una menor, pero igual no sería cristiano. Pero lo que quiero decir es que toda esa fuerza con la que salimos a la calle o salen a la calle a gritar, tendría que ser la misma fuerza en la que se quiere eliminar la pornografía y la sociedad hipersexualizada. Y en eso no se hace nada. La pornografía está en un clic, cualquiera puede ver, te busca, te viene a visitar a tu casa, tienes que decirle que no quieres, por favor. Y eso tiene su dificultad por toda la presión que hay. Entonces estamos en una hipocresía de esta sociedad que sí que castiga mucho la ejecución de una sexualidad delictiva, como es el abuso, la violación, etc. Pero no dice nada, o no lo dice tan fuerte, aunque ahora empiezan a decirlo, pero no con la misma contundencia que lo otro. Hay un tercer principio acerca de la sexualidad que es también muy importante y que no solo tiene que ver con la sexualidad bíblica, cristiana, evangélica, sino con las relaciones en general entre personas y en el matrimonio, en la pareja en particular. Fijaos que la Biblia, cuando hablábamos antes del amor, ¿no? La Biblia exige para las relaciones sexuales amor comprometido por el matrimonio, pero define el amor de una manera que es muy diferente a cómo se define en nuestra sociedad. Porque dice 1 Corintios 13, hay más versículos pero no voy a leer, el amor no busca lo suyo. Este es un principio súper fundamental en este asunto. En el matrimonio, el amor del que habla la Biblia es un amor que busca la felicidad del otro. Pero ni las relaciones de pareja hoy día, ni la sexualidad como se vive, se piensa en el otro. O sea, yo pienso en mi satisfacción. Y esa es una de las actitudes, el egoísmo, el egocentrismo, que más estropea la sexualidad y las relaciones en general. Ahora, en la pareja cristiana, vosotros sois cristianos, ¿no? Evangélicos, el énfasis es que me caso para hacer feliz a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo. También en materia sexual. Cuando yo tengo sexo con mi mujer, lo tengo para que ella sea feliz. Y tengo que demostrar que eso es así. Y si no, no estoy teniendo sexo cristiano. Tendré sexo egocéntrico, egoístico o egoísta. O voy a mi bola, a mi rollo, para satisfacerme yo, para desahogarme yo, pero no estoy pensando en mi mujer. Eso no tiene nada que ver con el modelo bíblico de sexualidad. Y la mujer igual, ¿no? Hombres y mujeres aquí presentes. Cuando
tenemos relaciones sexuales, estamos pensando en el otro. Eso es cristiano, ¿eh? Lo otro es egoísta total. Por último, el último principio que es otro principio también muy importante. Yo he querido eliminar todo lo que, muchas cosas y centrarme. Aquí hay una cuestión que yo, hablando con hombres, he descubierto, sobre todo hombres no cristianos, y es que se ha elevado la necesidad sexual a un ídolo. Por eso se hacen muchas cosas de las que se hacen. Pero la Biblia no dice que el sexo sea un dios o la meta principal en una relación de pareja. Y eso es un error que hemos de corregir y lo hemos de enseñar bien. Se puede vivir sin sexo. No pasa nada. Tú necesitas respirar y comer. Sin eso te mueres. Pero sin sexo no te mueres. No lo digo para que ahora lo uses esto como excusa para no tener sexo con tu marido o tu mujer. Porque ya hemos dicho que las relaciones sexuales son la voluntad de Dios en el matrimonio. Pero sin sexo se puede vivir. Pero hemos elevado esta hipersexualización de nuestra sociedad. Vemos películas en las que nada más verse dos, si están solos ya se acuestan. Y aún nos han dicho hola, pero ya están en la cama, porque parece como que sea lo primero que hay que hacer. Parece que cuando un chico y una chica empiezan a salir, lo primero que piensan es a ver cuándo la pillo y me acuesto con ella. O sea, hemos elevado el deseo sexual, la necesidad sexual a una categoría que no es correcta, de Dios. Claro, entonces se busca eso, uno se desespera por eso, si no lo tiene, entonces busca otras fórmulas que no son legítimas, porque hemos elevado a una categoría que no es. Y por último, una aplicación para los matrimonios aquí presentes. Todos los matrimonios aquí presentes y los que miran la tele tienen que tener relaciones sexuales satisfactorias regularmente. Si no lo estás haciendo así, tienes un problema. Y es una tragedia ese problema. Porque resulta que la Biblia establece un marco para la práctica de las relaciones sexuales, todo lo demás se condena. ¿Y qué ocurre en este país? ¿No lo sabéis, las estadísticas? En este país ocurre una contradicción brutal en este tema. En España se consume más prostitución que en ningún país de Europa y se tienen menos relaciones sexuales con la pareja que en ningún país. ¿Veis la contradicción? ¿Qué está pasando? Que es que lo que es prohibido o lo que es con mayor adrenalina o lo que yo escojo, eso sí, y con mi mujer no, o con mi marido no. Por lo tanto, esa es una aplicación. Muchos me tendréis que pagar un café después, porque os estoy animando a tener relaciones sexuales, porque eso es una aplicación de este concepto de sexualidad. Y hombre y mujer tienen que desear, buscar, planificar y tener relación sexual. Y entendiendo el sexo también como Cantar de los Cantares lo dice. No es solo el coito. Ahora me acuesto, pum, luego. No. El sexo en la Biblia está adornado con el cariño, la ternura, los juegos, las caricias, la complicidad, el estar desnudos tal y como somos y abrazarnos, aunque ya con mi edad tengamos barriguita y te sale alguna arruga o lo que sea, da igual. Porque fíjate, ayer escuchaba un sermón de José de Segovia, buenísimo, sobre este tema, cómo al final acaba hablando del matrimonio entre Jesús y la Iglesia, la intimidad, y cómo eso tiene que ver con la gracia, el perdón, la aceptación del otro. Yo tengo que poder estar desnudo con mi mujer, abrazados, aunque no tenga sexo. Porque eso es aceptarlo, eso es aceptarla. Y tener sexo también. Entonces, esto es una aplicación. No sé si alguien tiene problemas con esto. Puedes tener problemas con esto. Porque algunos utilizan el sexo para castigar al otro, con la ausencia de él. O a veces no tenemos iniciativa en la sexualidad porque no nos sentimos aceptados. Hay un montón de cosas aquí que habría que hablar, pero no da tiempo. Pero, puesto que la relación de pareja es el marco, según Dios, en el que sí que se tiene que dar una sexualidad bendecida por Dios para el placer sexual, entonces esta es una conclusión.
el afecto. Por supuesto, el matrimonio necesita otras cosas, no solo sexo. Pasear juntos, resolver los conflictos, el servicio, juntos a Dios, hacer cosas que nos gustan hacer, afectividad, etc. Pero eso también es importante. Hicieron una entrevista, no sé si lo que voy a decir es polémico o no, pero una entrevista a una prostituta que se había acostado con 10.000 hombres y lo tenía documentado. 10.000 hombres. Y en el artículo que leí decía, muchos de esos hombres con los que acudían a mis servicios de prostituta me contaban que no tenían una buena relación con su esposa o una buena relación sexual o ambas cosas. No estoy diciendo que la mujer sea la culpable de que el hombre vaya, ¿eh? Por eso decía que esto hay que matizarlo y tal. Pero sí que una mujer que se dedica al oficio de prostitución, yo creo que no parecía que fuera involuntariamente, pero bueno, ese tema también es discutible. Una mujer ya adulta, mayor, decía esto, ¿no? Por lo tanto, como creyentes tenemos la posibilidad de hacer lo que tenemos que hacer bien, para no dar lugar a que haya que buscar o tener tentaciones en otra parte, ¿no? Y también hace falta decir, en relación a la pornografía, que el matrimonio cristiano, al menos el cristiano, los otros yo diría que tampoco, no necesitan ver porno para calentarse, para tener su propia relación sexual. O ver una película picante o subidita de tono, porque estamos un poco apagados, como lechugas así deprimidas. Es suficiente mi esposa y es suficiente mi esposo. ¿Cómo esté? Hombre, si le crece mucho la barriguilla y puede cogerla un poco, pues mejor, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Pero da igual. La mejor situación para una relación sexual satisfactoria es tal como somos, tal como estamos, con la creatividad que el Señor nos dé, etcétera, etcétera. Lo digo porque a veces han preguntado esto algunos, ¿qué pasa con si yo no puedo tener, me cuesta tener relación sexual con mi mujer? Pues me pongo una peliculita, me animo y entonces luego ya, ¿sabes qué va a pasar si haces esto? Que siempre vas a necesitar la película, porque eso es la adicción lo que produce. La tolerancia, el mecanismo de tolerancia hace que siempre necesites un estímulo superior. Y si no estás casado, acuérdate lo que hemos dicho. El sexo no es para ti. Esto suena, vamos, anti-siglo XXI total. Pero no es para ti. Y ya hemos dicho que se puede vivir sin sexo. Si eres un adolescente, tu sexualidad la tienes y es buena, pero la tienes que aparcar. Como cuando tienes 14 años quieres conducir un coche. No puedes conducir un coche hasta que tienes 18 años. Pues la sexualidad se aparca. Si eres un joven, igual. Si eres un novio de alguien, igual. Los novios no tienen sexo tampoco porque no han llegado al punto del compromiso total que requiere la sexualidad, que es el matrimonio. Y se puede no tener sexo. Muchas veces en la vida, solteros, viudos, etcétera, pasarán épocas en que no puedan tener sexo y no les pasa nada porque nuestras necesidades en el fondo son mucho más profundas que un orgasmo de 3 minutos. Es sentirse amado, es sentirse aceptado, es sentirse abrazado, es descubrir el amor de Dios, es que Cristo llene el vacío de nuestro corazón, es que tengamos una buena amistad con alguien. Esas son nuestras necesidades principales y las podemos tener, ¿no? Por lo tanto, iría bien, hubo una moda en Estados Unidos, ¿no?, que se ponían un anillo los jóvenes cristianos para decir que no iban a tener sexo hasta el matrimonio. Que no sé si luego lo cumplieron o no, pero bueno, hasta el Justin Bieber creo que... Vale, igual este no lo cumplió, no lo sé, ¿no? No lo sé, perdón, es cachondeo, pero sí, porque el cristiano, que lo tiene claro, aspira a eso, porque eso es mejor. Eso es mejor. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, que es el fabricante del ser humano y de nuestra sexualidad y quien nos da las instrucciones para un buen desarrollo de esa sexualidad. Es por esa razón, no es porque lo diga yo, que me puedo equivocar completamente, es porque lo dice Dios y Dios no se equivoca. Así que tomemos nota. Perdón. Tomemos nota.
Vamos a tener, porque no hemos podido profundizar en detalle, y tampoco es el contexto, pero vamos a tener talleres y me gustaría animaros a participar. Matrimonios, vamos a tener talleres para matrimonios y para padres también. Es muy preocupante el tema de los padres, muy preocupante. Perdón, el tema de los hijos y los padres. Los padres somos responsables. Los que han violado a esa niña de 12 años esta semana venían de un contexto de no normas, de no límites y permisividad. Eso tiene que ver con la familia. Así que voy a terminar aquí y espero que el Señor nos ayude pues, a integrar todo esto. Y Yolanda, ¿tú vas a terminar? ¿Dónde está Yolanda? ¿No? ¿Termino yo? Bueno, pues si quieres hacemos una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tú eres nuestro creador, tú nos conoces nuestra sexualidad, tú conoces nuestra psicología, conoces nuestra necesidad de compañerismo, todo, y has establecido la manera en que podemos vivir todo eso que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta de que es mucho mejor el modelo que tú nos presentas, tu opinión, que lo que nuestro mundo está haciendo hoy día. Así que ayúdanos a creerlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a enseñarlo también y a proteger nuestras vidas de aquello que no es bueno, a proteger nuestra mirada, nuestro pensamiento de lo que nos puede convertir en adictos, en parias, solitarios y en todo el daño que eso hace a nivel espiritual, porque luego cuando caemos en esas cosas no podemos levantarnos delante de ti para cantar siquiera de la vergüenza. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón y en ti hay restauración. Y si en alguno de estos temas que hemos mencionado cualquiera de nosotros peca o ha caído o está en un problema ahora, sabemos que en ti hay esperanza, que contigo tenemos esperanza de poder arreglar las cosas, de poder ser perdonados, de poder ser restaurados. Así que ayúdanos a acercarnos a ti, cualquiera que sea nuestra situación, y a buscar ayuda si necesitamos cualquier ayuda. En el nombre de Jesús te lo pedimos.